Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Pues en esta ocasión y debido a el incremento que ha tenido toda la programación y procesamiento de datos apoyados con inteligencia artificial, sin lugar a dudas esto ha venido a ser un cambio disruptivo en la industria de los centros de datos. En esta ocasión estamos presentando a ustedes el cómo el procedimiento de Meta para rediseñar sus centros de datos para la era de la inteligencia artificial. Y es que a medida que la industria de los centros de datos entra en una nueva fase, todos los operadores se han visto obligados a tener en cuenta dos incógnitas. ¿Qué tan grande será la ola de la inteligencia artificial y a qué tipo de densidades nos estaremos enfrentando en el procesamiento y en las cargas de trabajo de los centros de datos? Meta aborda el futuro por medio de diseños de avanzada. Algunos operadores han hecho todo lo posible y están construyendo centros de datos refrigerados por líquido, mientras que otros esperan superar el momento actual y aguardar hasta que el futuro resulte más claro. Para Meta, que ha adoptado la inteligencia artificial en todo su negocio, este punto de inflexión ha significado descartar una serie de proyectos de centros de datos que tenían en desarrollo en todo el mundo. De hecho, canceló instalaciones que ya tenían trabajadores de construcción en el lugar, ya que rediseñó sus instalaciones teniendo en mente las GPU y otros aceleradores de procesamiento de datos. Ahora, con la empresa iniciando la construcción del primero de sus centros de datos de próxima generación en Temple, Texas, consultamos con el hombre detrás del nuevo diseño, que es Alan Dong. Vimos la evidencia, él nos comentó, vimos la evidencia de la escala potencial de esta tecnología hace unos 2 años. Alan Dong, quiero aclarar que es el director global de ingeniería de centros de datos de Meta. Y también continuó comentándonos, Meta apostó anteriormente por la CPU y sus propios chips internos para manejar tanto las cargas de trabajo tradicionales como las de inteligencia artificial. Pero a medida que el uso de la inteligencia artificial se disparó, las CPU no pudieron seguir el ritmo, mientras que el esfuerzo del chip de Meta que se inició de manera temprana realmente fracasó. Ahora se ha relanzado el proyecto y se espera que el Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) se implemente en el nuevo centro de datos junto a miles de GPU que estarán operando en el proceso. Esas GPU requieren más potencia y por lo tanto más enfriamiento y también deben estar estrechamente conectados en red para garantizar que no haya un exceso de latencia al entrenar modos gigantes. Eso requirió diseñar un centro de datos completamente nuevo con sistemas de enfriamiento actualizados. Las nuevas instalaciones estarán parcialmente refrigeradas por líquido y Meta implementará refrigeración directa al chip para las GPU, mientras que se apegará al enfriamiento por aire para sus servidores tradicionales. Durante esta jornada de 2 años, consideramos crear centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y decidimos avanzar hacia una combinación mayor, porque sabemos que será muy necesaria esta transición, nos comentó el ingeniero Duong. Nuestro mayor problema hasta el momento es que el 95% de nuestra infraestructura actual admite CPUs x86 más tradicionales, lectores de almacenamiento y servicios front-end. Eso no va a desaparecer. Realmente lo que nos preguntamos, ¿quién sabe dónde evolucionará eso dentro de muchos años? Y entonces realmente sabremos lo que necesitamos. Los sistemas de inteligencia artificial también requerirán acceso al almacenamiento de datos, por lo que si bien se pueden optimizar los centros de datos para la inteligencia artificial de alta densidad, todavía será necesario colocar estos servicios con datos, porque así es como se hace tu entrenamiento, es lo que
comentó el ingeniero Duong. Tener la configuración híbrida permite a Meta expandirse en el mercado de la inteligencia artificial y apoyándonos en la misma, pero no sobreaprovisionar algo que aún es impredecible. Realmente no podemos predecir lo que va a suceder y por eso la flexibilidad en nuestro diseño nos permitirá hacerlo. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial no alcanza las densidades que todos predijimos? Esa flexibilidad conlleva una compensación, admitió el ingeniero Duong. Vamos a gastar un poco más de capital para brindar esta flexibilidad, afirmó. Realmente en Meta, la compañía se ha decidido por estar en 30 grados centígrados para el agua que suministra el hardware y espera lograr que la temperatura se adopte más ampliamente a través del Open Computing Project. ¿Qué medio exactamente se utiliza en esas tuberías hacia el chip? Aún es una cuestión de investigación, reveló Duong. Todavía estamos determinando cuál es el medio correcto de enfriamiento o líquido de enfriamiento que podemos aprovechar. Tenemos años, no diría varios años, para desarrollar esa solución real a medida que comenzamos a implementar líquido directo al chip. Todavía estamos desarrollando el hardware asociado, por lo que aún no hemos determinado específicamente qué solución de líquido vamos a utilizar. Meta ha decidido que no utilizará refrigeración por inmersión. Sin embargo, la empresa ha decidido que no utilizará refrigeración por inmersión, al menos en el futuro previsible. Lo hemos investigado, siguió diciendo el ingeniero Duong. ¿Es algo escalable y operativo para nuestro uso y nuestra escala? No, en este momento definitivamente. Cuando imaginas las complicaciones del enfriamiento por inmersión para las operaciones, es un desafío importante que tendríamos que superar y resolver si alguna vez tuviéramos que implementar algo así a una escala definida. Otro enfoque que no prosperará es un sistema de refrigeración que se muestra brevemente en la imagen de esta diapositiva, que es un fluido cayendo en cascada sobre una placa fría como una cascada. Estos son experimentos, ¿verdad? Es lo que dijo el ingeniero Wong. Yo diría, en general, esa no es una solución que vaya a ser escalable para nosotros en este momento. Y entonces lo que veremos dentro de 1 o 2 años es una tecnología más tradicional directa al chip sin ninguna de las cascadas sofisticadas. El diseño del centro de datos a nivel de instalación está finalizado. Si bien el diseño a nivel de instalación está completamente finalizado, todavía se está trabajando en parte de la tecnología a nivel del rack o gabinete de tecnologías de la información, lo que dificulta las predicciones exactas de la densidad. En comparación con las densidades de filas actuales, diríamos que seremos desde 2 veces más densos como mínimo hasta entre 8 y 9 veces más densos como máximo, que es lo que esperamos. Meta aún no ha aterrizado del todo, pero estamos considerando una capacidad máxima de potencia en cada fila de 4 a 500 kilowatts. Definitivamente tenemos más confianza a nivel de instalaciones, afirmó. Añadió el ingeniero Duong, ya hemos lanzado nuestro diseño al mercado y el tipo de respuesta que hemos recibido nos ha dado confianza en que nuestras proyecciones se están haciendo realidad. Cambiando las cosas. Además de los cambios en el enfriamiento, la empresa simplificó su diseño de distribución de energía. Cuanto más equipo tengas, más complicado será. Tienes capas adicionales de fallas, tienes más equipos que mantener. La empresa revisó qué equipos podía retirar sin necesidad de equipos nuevos y más complejos. Y entonces tenemos una gran cantidad de equipos en nuestro canal de distribución actual, ya sean switches, tableros de distribución, múltiples interruptores, múltiples esquemas de transferencia de A a B, etc. Y dijo, pues se puede hacer, simplemente deshacerse de todo eso es ir directamente desde la fuente donde se convierte la energía directamente hacia la fila. Este nuevo diseño también permitió a Meta escalar desde una densidad de gabinete muy baja a una densidad de
gabinete mucho mayor, sin atascarse ni sobrecargar el electroducto, el interruptor o el tablero de distribución, afirmó el ingeniero Duong. Pasar directamente del transformador hacia el propio rack nos permitió no solo eliminar equipos, sino construir un poco más rápido y más barato, además de reducir la complejidad y los controles, sino que también nos permite aumentar nuestra capacidad operativa. Desplegar más rápido resulta más barato. Quizás la afirmación más sorprendente que Meta ha hecho con su nuevo diseño es que será un 31% más barato y tomará la mitad de tiempo para construirlo, desde que sea innovador hasta que esté en funcionamiento, que el diseño anterior. Las proyecciones actuales que estamos viendo de nuestros socios es que podremos construirlo dentro de los tiempos que hemos estimado. Incluso podríamos mostrarnos un poco mejores de lo que esperábamos inicialmente. Por supuesto, la empresa primero tendrá que construir los centros de datos para saber realmente si sus proyecciones son correctas, pero espera que la velocidad de despliegue compense los proyectos de centros de datos cancelados previamente. Desde esa perspectiva, no hay forma de ponerse al día. Es posible que nos vean obteniendo capacidad aproximadamente al mismo tiempo que lo que planeamos originalmente. Eso fue fundamental para poder dar un giro drástico, comentó el ingeniero Duong. Nosotros compramos esos meses extras. Eso fue parte de la consideración planificada. ¿Cuánto durarán estos centros de datos? Los primeros centros de datos de Meta, en aquel entonces Facebook, se lanzaron hace 14 años y no van a ninguna parte. No es que los vayamos a eliminar, dijo Duong. Tendremos que encontrar una manera de seguir aprovechando estos edificios hasta el final de su vida útil. Con las nuevas instalaciones esperamos superar ese plazo sin requerir grandes modernizaciones o mejoras durante al menos los próximos 15 años. Pero estas son instalaciones para más de 20 o 30 años y tratamos de incluir la posibilidad de modernización en su diseño, afirmó. Adicionalmente comentó, tenemos que crear este concepto donde si necesitamos modernizar este diseño, deberemos poder hacerlo. Al recordar el momento en que comenzó el proyecto hace 2 años, Duong sigue confiando en que el diseño fue la apuesta correcta para los años venideros. Como equipo que siempre intenta predecir un poco el futuro, existen muchos errores, comentó. Tenemos diseños que potencialmente están más orientados al futuro, pero simplemente no los vamos a necesitar. Nos preparamos para la inteligencia artificial de esta explosión y cuando esta inteligencia artificial se convirtió en un gran impulso, al menos para Meta, simplemente nos requirió insertar en este diseño las tecnologías que hemos estado evaluando durante muchos años. Meta detalla el rediseño del centro de datos de inteligencia artificial que llevó a la reingeniería de sus instalaciones. En esta imagen tenemos la revisión del plano del centro de datos de próxima generación de Meta en Temple, Texas. Nuevos chips y nueva visión. A medida que gira drásticamente hacia la inteligencia artificial generativa, Meta ha proporcionado información sobre el diseño de su nuevo centro de datos, con enfriamiento por aire y líquido para cargas de trabajo estándar y de alta densidad respectivamente. A finales del año pasado, Meta dio la noticia que estaba cancelando o pausando proyectos de centro de datos a mitad del proceso, en desarrollo en todo el mundo, a medida que repentinamente cambió para soportar cargas de trabajo de inteligencia artificial en medio de un giro generativo de la propia inteligencia artificial. Meta es un gran operador de centros de datos. Una investigación del año 2022 descubrió que su campus Prineville estaba el centro de datos operativo más grande del mundo. Solo en el último trimestre, el gasto de capital de la empresa para centros de datos, servidores y oficinas alcanzó los 7.100 millones de dólares y la empresa advirtió a los inversionistas que un desarrollo de la inteligencia artificial resultaría costoso. Estimadas amigas y amigos, como vemos, los grandes innovadores como Meta y su fundador Mark Zuckerberg están aprovechando el metauniverso de la inteligencia artificial para generar nuevos caminos hacia la operación eficiente y al diseño constructivo de los centros de datos.
Nos vemos la próxima semana donde seguiremos abordando este importantísimo tema implementado por Meta. Hasta la próxima.